Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos otra vez. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos tantas gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Podemos levantar un altar y decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu fidelidad en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Estamos otra vez aquí en Mateo 8, pero ahora estamos ahí en el versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El lunes vimos que el Señor fue a donde ninguno iría, que es a los sepulcros, al panteón. Y luego vimos que Jesús estuvo ahí con los muertos, y luego Jesús fue con los feroces, vimos ayer. Y hoy vamos a ver que Jesús fue a los desafiantes. Los hombres se rebelan contra Dios. A los ojos de Dios, la rebelión se llama desafío. La rebelión se llama desafío. Y estos hombres desafiaron a Dios, es decir, rechazo a Dios y a su voluntad. Estos hombres se rebelaron contra Dios y fueron desafiantes a más no poder. Protestaron contra la presencia de Jesús. Dice que clamaron desafiando la presencia de Jesús. ¿Cuántos de nosotros protestamos y pasamos por tiempo en que no queremos la presencia de Dios? Ellos reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Reconocieron algo que actualmente muchos se niegan a reconocer. Reconocieron un día de tormento y de juicio venidero. Hicieron algo que muchos tratan de negar. Fíjense cómo les dice ahí, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se fijan lo impactante de este versículo? Lo impactante que es que estos hombres desafíen al Señor. Fíjense que lo reconocieron. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo reconocieron, pero el conocimiento de la existencia de Dios no los convierte en hijos de Dios. Es amor de Dios y el amor del hombre, las personas que se extienden realmente hacia Dios y a sus semejantes, es nacido de Dios. Pero el conocimiento no te hace cristiano. Puedes tener mucho conocimiento de la palabra y nunca has recibido a Cristo en tu corazón. Fíjense cómo dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué pasa? Los demonios, aquí lo estamos viendo, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y tiemblan, pero no se salvan por eso. Los demonios tiemblan y se quedan temblando, pero nada más. Así que cuidado con eso. Fíjense cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 9. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer. No es suficiente con creer, con conocer. Tenemos que creer en el Señor y recibirlo en nuestro corazón y servirle. Los espíritus malos no tienen nada que ver con Cristo. Nada que ver. Cristo no vino a salvar ángeles caídos.
Cristo vino a salvar a hombres caídos. A hombres caídos. Cristo fue a un cementerio para salvar a esos 2 hombres. Cristo irá a cualquier lugar para salvar a cualquier persona. ¿Cuánto más nosotros que somos sus siervos, que somos cristianos, debemos de estar dispuestos a ir a hablar a una persona, a ayudarle a que conozca al Señor, para que el Señor lo levante? Fíjense cómo dice 2 de Corintios, capítulo 5, del 19 al 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. ¿Qué responsabilidad nos dejó el Señor Jesús? ¿Qué compromiso tan grande nos dejó el Señor? Tú y yo como cristianos somos embajadores de Él. Representamos el reino de Dios. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Traer a una persona que no conoce a Jesús y presentarla ante el Padre para que lo conozca. ¡Qué impresionante! Estos hombres no tienen nada. Esos demonios no tenían que ver nada. Hasta ellos dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Nada. El Señor no tiene nada, ni con el diablo, ni con sus demonios. ¿Qué tienes con nosotros? Lo estaban desafiando. Lo estaban desafiando. Algunos hombres reaccionan contra Jesucristo como estos espíritus malos. Pueden llamar a Jesucristo el Hijo de Dios, sin embargo no tienen nada que ver porque no le conocen, no le han recibido, no buscan en la palabra, no buscan el Espíritu Santo. Cuidado con esas personas. Pueden reconocer que hay un futuro, un día de tormento, y sin embargo no tener nada que ver. Aún ellos hacen chistes y dicen que mejor se van al infierno porque allá van a estar todos sus amigos, sin saber que es un lugar de tormento. Tenemos que hablarles y decirles lo que significa eso. Pueden rechazar a Cristo, protestar contra su presencia, oponerse a su derecho de controlar sus vidas, al rebelarse contra su interferencia por la pregunta, ¿acaso tenemos algo que ver con Dios? Cuidado con eso. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Al Señor no le importaban los demonios, le importaban los gadarenos, esos hombres que estaban siendo poseídos. El Señor quería tener algo que ver con ellos. Algunas personas pueden sentirse carcomidos por la pregunta, ¿acaso tenemos algo que ver con Dios? El hombre es el tema de interés de Dios, y que una persona se haga esta pregunta es una buena señal, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú necesitas tener algo con Dios, una relación con Dios, un compromiso con Dios. La quinta es que Jesús va a los maliciosos, a los devoradores, a los destructores. Dice ahí en el 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel lugar, aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Así que aquí vemos que ellos mismos eran destructores.
Dice que los espíritus malos, los que hablan aquí, reconocieron la soberanía de Jesús. Los espíritus malos pensaron y obraron. Estaban morando en estos hombres, hiriéndole físicamente, mentalmente, espiritualmente. Querían que si eran echados fuera, herir a otros hombres, dañando y destruyendo su propiedad. Querían, si es que el Señor los echaba fuera, mantener a otra gente alejada de Cristo, destruyendo la propiedad de ellos, impulsándolos a culpar a Dios por la devastación y la pérdida. Fíjense cómo dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que ser sobrios, tenemos que tomarnos de la mano del Señor, tenemos que buscar esa relación con el Señor. Fíjense cómo dice 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremendo. El diablo los tiene encubiertos, los tiene cegados. Cegó su entendimiento para que no lo entiendan. Pero lo maravilloso, mis amados, es que ustedes y yo, el Señor alumbró nuestro entendimiento y nos dimos cuenta de nuestra necesidad de Él y lo recibimos como nuestro Señor. Y damos gracias a Dios por ello. Así que vamos a orar. Padre, ¿cómo hemos aprendido en estos días, Señor, acerca de las obras del enemigo? No queremos estar ignorantes, sino sabiendo cómo el enemigo nos quiere atacar, que anda como león rugiente. Pero tú estás con nosotros, tu poder, Señor, está sobre nosotros y nos defiendes. Tu palabra dice que aunque el enemigo viniere como un río, tú levantarás bandera alrededor de nuestra vida. Y por ello te damos gracias, Señor. Te damos tantas gracias. Señor, también te damos gracias porque nos has llamado a ser embajadores tuyos y nos has dado la responsabilidad de ser, Señor, embajadores, y nos diste el ministerio de la reconciliación, que podamos llevar a otras personas a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. ¿Cómo hemos aprendido, hermanos, en esta semana? Pero los espero mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.